Me estabas contando que estás involucrado en la industria de tecnología. ¿Puedes contarme cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Bueno, o sea, yo trabajo en temas de ética y tecnología, entonces yo en realidad no vengo del mundo de la tecnología ni de la programación y eso, yo más bien vengo más del tema de las ciencias políticas o de las ciencias sociales. Y yo más bien trabajo más cuáles son las implicaciones socioeconómicas de las de grandes tendencias tecnológicas, digamos. Wow, claro, porque, a ver, alguien escucha como este man trabaja en tecnología, pero en la rama de la ética. Claro. Y es como, ¿cómo conecta esos puntos? O sea, a ¿Cómo, ver, cómo le explicarías a un claro, simple claro, o mortal? sea, yo digo ética para ser políticamente correcto. En realidad, claro, o sea, el problema es que el tema de la tecnología, mucha gente lo ve como si fuera algo neutro, ¿no? La tecnología, o sea, es como que una narrativa súper asentada el hecho de que la tecnología fuera neutra y dependiera de cómo la usas. Cuando en realidad la tecnología no es del instrumento tecnológico, no, sino es todo el sistema que está detrás que permitió que salga un producto o algún servicio tecnológico. Y eso es esencialmente, está dividido por todos los temas políticos, todos los temas, todas las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Entonces yo lo que hago es un poco analizar, la tecnología siempre tiene una pregunta, es resolver un problema. Entonces tú dices, ¿para quién? Yo lo que me encargo es de siempre hacer esa pregunta, ¿para quién resuelve el problema y quién sale perdiendo de esa resolución? ¿Qué es algo en lo que estás trabajando actualmente? Sí. Sí. No, o sea, en esta temporada, ¿algún tema en Un específico? tema. Por ejemplo, ahorita yo trabajé con un equipo que estaba haciendo los principios de tecnología responsable para la ONU. Ok. Entonces hicimos todo como un manual de tecnología responsable para la ONU, que tiene diferentes formas con herramientas, como alguien que produce tecnología puede utilizar herramientas para hacerse las preguntas correctas sobre a qué punto estás impactando no a alguien con lo que estás creando, por ejemplo. Ok, y supongo que tocas algunos temas relacionados a inteligencia artificial también. Sí, yo no los toco desde la parte técnica porque yo el tema Completamente. técnico no lo conozco mucho, pero sí desde las grandes tendencias, o sea, porque la inteligencia artificial es parte de una gran tendencia de la tecnología que es reemplazar el trabajo humano. Así Entonces es. ahí es cuáles son los impactos de eso. Y bueno, yo mi trabajo lo veo muy en general, pero yo estoy ahorita haciendo justamente un doctorado específicamente en las implicaciones de eso para América Latina. O sea, si Wow, es qué que interesante. los cambios tecnológicos para América Latina abren horizontes de desarrollo o al contrario no. Me senté el otro día con un experto en inteligencia artificial. Vi el programa, Sí, sí. está tratando de desarrollar la primera inteligencia artificial general. Uf, Y te soy súper franco y aquí entre nos, veía que lo tomaba muy a la ligera la parte ética, la ya. parte de, creo que se llama alineación, como que también he leído un poco, de que se alineen los valores humanos se alineen a los de la inteligencia artificial. Y era como que ellos están muy concentrados en hacerlo primero, hacerlo lo más rápido. Y es como, es súper preocupante, me explico, porque solo te voy a compartir veo el otro día un titular en uno de estos, en algún Twitter, una página medio reconocida de tecnología y decía que el 40% de los CEOs de las empresas más importantes de tecnología piensan que la humanidad va a perecer, o sea, tiene un riesgo de extinción real de aquí en los próximos de 5 a 10 años por una inteligencia artificial. El 40% de CEOs. Imagínate, y es como que la gente felizota Ujú. utilizando ChatGPT todos los días, pero no saben realmente qué es lo que está. No sé si tú nos puedes compartir tal vez algún miedo, preocupación que tú tengas a nivel personal dentro de la investigación que has O hecho. sea, yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, la primera es, o sea, de lo que tú dices, la primera cuando hablas de esto de la velocidad a la que se está yendo. Finalmente la velocidad corresponde a una tendencia de la tecnología de los últimos 200 años, no solo de las cuestiones digitales, que finalmente la tecnología se ha desarrollado en el marco de un sistema económico en el cual tienes actores económicos en competencia. Entonces la tecnología, el gran motor de la tecnología, a pesar de que siempre ha sido hasta ahora, bueno, eso está cambiando actualmente justamente, pero hasta ahora han sido los poderes públicos los que han financiado los grandes cambios tecnológicos, los actores que dirigen esos cambios tecnológicos históricamente han sido actores privados, que finalmente lo que les interesa es la competencia. Entonces, por eso es esa velocidad. Y ahí el problema Comprendo. es que y tú lo ves claramente en las tecnologías digitales, o sea, en las tecnologías digitales no existe, a diferencia de otras industrias en el pasado, no existe un solo polo público
que sea dirigido por intereses públicos que se preguntan otras cosas totalmente que el de la competencia y de la velocidad. No existe en el mundo un polo público, hasta si se podría decir que en China hay disputas. No, o sea, China es el Estado soportando eso, pero es una competencia privada entre poderes privados. Entonces ahí el problema es que, y vuelvo a la pregunta inicial, siempre la pregunta con la tecnología tiene que ser, ¿esto resuelve un problema? ¿Cuál problema y para quién? Entonces, lo que está guiando la inteligencia artificial no es un problema de decir, vamos a resolver el cambio climático y creamos mecanismos de machine learning o bases de datos estructuradas o semiestructuradas de cierta manera para este tema. No, o sea, ahorita se están creando inteligencias artificiales dirigidas a cuestiones de negocio. Claro, maximizar el profit en un periodo, ya. Y es que esa es la historia de la tecnología. O sea, la historia de la tecnología a lo largo de estos 200 años es esa. Es de eficientar todo, ¿no? Claro, y es reemplazar el trabajo humano. Y es reemplazar el trabajo humano, porque eso es lo que te da la mayor ventaja competitiva frente a los más otros. rápido, más Entonces, barato. eso es un gran desafío para nuestra sociedad, porque finalmente toda la tecnología digital actualmente se hace en ese marco privado. O sea, y eso hasta por primera vez en la historia digamos, del capitalismo moderno, ya se está creando más conocimiento en los sectores privados que los públicos. Eso, históricamente siempre el sector público fue como el que empujó desde el financiamiento público a que estas empresas compitan entre ellas y dio muchísimo financiamiento. Sigue siendo fundamental sería una locura creer que las empresas privadas por sí mismas pueden hacer estos grandes cambios tecnológicos por sí solas sin el apoyo del Estado. Eso no es la historia de cómo ha pasado. Pero actualmente, por primera vez, ya las empresas privadas están pasando por delante de la creación de conocimiento público. Y eso trae todos estos problemas. Es decir, ¿quién plantea el problema que hay que resolver? ¿Cómo se define ese problema? Y para quién termina resolviéndose el problema, ¿no? Y cuando son empresas privadas, obviamente hay montones de factores que no entran dentro de la ecuación, que entran en otros ámbitos del público o hasta más, digamos, más de la ciudadanía civil, digamos. Se preguntan otras cosas. Claro, para compartirte igual noticias que he leído últimamente es de cómo los jóvenes, de hecho ya yo un millennial, empecé a utilizar hace unos años aplicaciones de citas, por ejemplo, Ya, claro. en la cual se eliminaba por completo esta fricción en la cual puedes conocer a alguien, no sé, en un gimnasio, en una cafetería, en un voluntariado, en lo que sea. Ya se eliminó eso. Es como ahora soy izquierda, derecha. Y ahora es peor. Porque ya ni siquiera tienes porque incluso en eso salías de una cita y tenías el reto de ver si eras compatible con otro ser humano. Y siempre hay esta fricción, ¿no? De qué me querrá decir, si le gustaré, no. A veces te equivocas, dices algo inapropiado. Hay incomodidad. Es un proceso humano al final del día, pero no es perfecto. Pero ahora vi que hay suscripciones en las cuales tú puedes tener una novia virtual. Y esto es real, para la gente puede buscarlo. Y para sociedades en las cuales hay índices de soledad súper elevado, por ejemplo, en la sociedad japonesa, Bueno, claro. hay porcentajes que ya está siendo de 2 cifras, ya no es como 2, 3%, es 10, 15% de jóvenes que están teniendo una novia virtual. Y una novia virtual perfecta en la cual te saluda todos los días con una voz súper sexy que te dice, mi amor, ¿cómo estás? Y tú le puedes, no sé, mandar a insultarle y que te va a seguir como vanagloriando y empieza este loop en el cual perdemos humanidad, ¿no? Al final del día y hay un montón de casos, o sea, no es solo eso, es un montón de ejemplos. Me parece bastante preocupante y entiendo que la sociedad debe prestarle mucho más atención de lo que estamos haciendo, porque no es como... Yo también sé los usos buenos que se le puede dar, ¿no? Pero al final del día tú estudias cómo la sociedad empieza a utilizarlo para ambos sentidos, ¿no? Y además que ahí hay varias cosas. O sea, yo digamos que el marco en el cual yo estudio la tecnología, que es un marco un poco desde la economía política, digamos, siempre lo estudio desde 3 tipos de valores que están en competencia entre ellos. O sea, la tecnología tiene un valor de uso, que es ¿para qué sirve? O sea, para comunicar a la gente que está sola, cómo manejas a través de la tecnología el tema de la soledad. O sea, algo concreto. El Facebook a mí me permite, en el uso que tengo, hablar con mi amigo de Francia, y eso es un uso concreto. Pero de ahí tú tienes otra cosa que es el valor de cambio, que es cómo los actores tecnológicos que crean esa tecnología monetizan o lo utilizan como factor de competencia frente a otros actores que entran en competencia. O sea, tú en el Facebook
no puedes hacer todo. O sea, Sí, tienes un guión tecnológico que exacto. está guiado también por ese valor de cambio que le sirve a Facebook para tener su hegemonía económica en montones de cosas. Y esos dos entran a veces en contradicción. O sea, pueden haber círculos virtuosos en que finalmente los dos se acompañan, chéverísimo, pero actualmente cada vez más entran en contradicción. Y nosotros vemos o sea, que territorios digitales, por llamarlo así, podrían ser súper emancipadores, podrían traerte montones de cosas, pero por la lógica económica en los que se encuentran inmersos y por quienes las crean, se limitan esos territorios a ciertos usos. Entonces entra en contradicción esas dos cosas. O sea, para qué te podría servir la tecnología y para el, el interés económico. Pero y de ahí está el tercer uso, o sea, el tercer valor, que para mí es súper importante, que es un valor que es especulativo. O sea, yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de este señor que tú... Yo no vi la entrevista total en completo, vi una parte. Pero claro, hablar de tecnología, de inteligencia artificial general hoy en día, yo creo que está en el orden de lo especulativo. O sea, y pasa mucho, o sea, el mismo nombre de inteligencia artificial ya es un gran debate, o sea, de por qué se utiliza el nombre de inteligencia sobre Exacto. algo que realmente, en términos de inteligencia, está muy alejado de cosas que podríamos llamar inteligencia. Y ahí es porque hay un valor especulativo O sea, tú a los grandes expertos de inteligencia artificial que están en la industria, en todo caso, mainstream, digamos, cuando tú les hablas de la inteligencia artificial ya más general, ellos te dicen, o sea, no, o sea, eso es una cuestión súper especulativa, es algo que estamos muy lejos de que pueda pasar, pero el problema es que ese valor especulativo, que no es ni el valor de uso ni el valor económico de cambio, también dirige un montón de cosas en las dinámicas tecnológicas, porque estamos en una sociedad, y ahí yo tal vez puedo coincidir con estos CEOs que tú decías que, bueno, no tal vez en los próximos 5 y 10 años, pero yo sí creo que estamos en un sistema económico que se dirige hacia un manejo de la catástrofe. ¿Sabes lo que me preocupa de ese titular? Que estoy seguro, y como tú sabes, por una dinámica de poder y de información privilegiada, esos tienen datos que nosotros no tenemos. Y esos son seres muy inteligentes. Y que digan eso va en contra de estos principios de maximizar su profit. No les conviene soltar ese tipo de información y crear un tema de miedo, por así Claro, claro. decirlo. Entonces, eso me preocupa muchísimo. Pero bueno, y solo para cerrar este tema, entiendo que la legislación debe actualizarse inmediatamente y debe tomar cartas en el asunto. Muchos países hablan de que se debería centralizar los servidores y chuta por poco y protegerlos de forma militar y que no se pueda desarrollar en sistemas que estén conectados al internet, sino súper como aislados, porque se puede salir de la caja, como dirían, si es Ujú. que algún día llegase a haber justo una inteligencia artificial general. Pero la gente sigue escuchando esto como que fuera una historia de ficción, ¿no? Sí, sí, está de preocuparse algún rato, pero yo no veo, no sé si has visto las noticias acá en Ecuador, pero nadie está hablando del tema, o sea, es Claro, claro. como... Es una y antes de que me respondas, entiendo que, por ejemplo, en China tienen políticas muy interesantes que buscan mucho la salud mental, por ejemplo, de su población. Entiendo que los niños, por ejemplo, no pueden jugar videojuegos todos los Ujú. días. ¿Me explico? O si pueden, juegan una hora. Y literalmente se les apaga la consola cuando quieren jugar más. Igual TikTok, el algoritmo de TikTok es Ujú. diferente, hay experimentos científicos y tanta cosa. Acá es como basura, cosas adictivas, dopamina barata. Es terrible. Entonces no sé si más bien tú tienes conocimiento no solo de qué es lo que podrían hacer, se debería ya hacer a nivel legislativo, y si tienes ejemplos en los cuales lo están haciendo súper bien otros países. O sea, ¿verdad? Hay varios temas. O sea, yo creo que primero partiendo del tema estructural y volvemos al tema de la velocidad, que fue con el que tú Ujú. comenzaste. El problema es que la velocidad del desarrollo tecnológico por la necesidad de esta competencia en la que estamos, porque ahorita estamos en el boom tecnológico. O sea, si tú ves como las curvas de innovación a lo largo de la historia, siempre tienes una parte en que los primeros innovadores generan un cambio rapidísimo digamos, en la disrupción económica que se genera y después ya comienza a adoptarse masivamente y se va Mm. desacelerando el cambio. Y nosotros estamos en la parte inicial de esta curva que es gigantesca, o sea, que es una Wow. curva que se va a acelerar. Los próximos 10 15 años va a ser una aceleración, pero brutal de las transformaciones que trae la inteligencia artificial. Estamos empezando eso recién. Pero ahí el problema es que si tú comparas la velocidad
a la que se desarrolla esto, porque además la velocidad del desarrollo tecnológico, si tú comparas en los años 50 y lo que es ahora, el mundo está tan interconectado y tiene tanta capacidad de procesamiento de información que las velocidades son exponenciales en comparación al desarrollo tecnológico que era en los años 50, que era mucho más material, analógico, que te tocaba transmitir hasta casi que un profesor le enseña a alguien para poder llevarlo a otro país. Ahora estamos en un sistema tan interconectado y con una capacidad de procesamiento de información tan acelerado que el cambio tecnológico solo se acelera a sí mismo de forma exponencial.